Cumpliéronse 100 años de la Compañía Asturiana de Comedies. Tuvo lugar una exposición en el antiguo instituto y falemos con Sergio Huelga, un de los encargados de la misma. Encontrámonos el antiguo instituto de Sisión en una exposición de la Compañía Asturiana de Comedies con Sergio Huelga. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Estamos falando de una exposición que vamos a ver, una exposición de los 100 años de la Compañía Asturiana de Comedies, una compañía que tiene muchísima importancia en Asturias, ¿no? Sí, bueno, celebramos la exposición porque vamos a cumplir 30 años de la Asociación Compañía Asturiana de Comedies, pero en 1920 empezó lo que se llaman compañías asturianes de comedies, con la primera que era la de Isidro Carballido. Rengarra todas las nuevas iniciativas que están surgiendo en Sisión, de literatura, de música y de teatro aficionado, y crea una compañía que lo que intenta es generar un modelo de teatro popular asturiano. Con cosas de Pachín de Melá, sobre todo, que es el autor literario más importante, uno de los que más puxancia dio a la literatura en asturiano. Cuando Isidro Carballido, que es esta persona que entama con el proyecto, marcha para la Argentina, sí. 4 o 5 años más tarde, xenérense 9 compañías asturianas. Por eso no se puede decir que la compañía asturiana tenga 100 años, sino que es este modelo de compañía asturiana que se xenera con Isidro Carballido. Aparecen actrices como Aurora Sánchez, actores como Pepe Gutiérrez, José Manuel Rodríguez, Felipe Villa, que creen sus propios modelos. A finales de los años 20 hay unas 9 compañías asturianas en Sisión. Compañía lírica, compañía de zarzuela, compañía asturiana de Aurora Sánchez y Pepe Gutiérrez. Esta va a seguir más adelante, en los años 30, y cuando estalla la Guerra Civil, enfréntense dos grandes compañías, podemos decir, la de José Manuel Rodríguez y la de Felipe Villa, que es la compañía Asturias. Tienen dos formas diferentes de entender el teatro popular. Uno es más avencellado a encontrar el aplauso del público, como yo José Manuel Rodríguez. Felipe Villa toca temas más sociales. Uno está más cercano a la CNT, el otro está más cercano a la UGT, porque en ese momento el Consejo Soberano de Asturias y Lleón lo que fai es nacionalizar un poco todos los sectores económicos y con ellos también el teatro. Este es un momento importante porque tomas en consideración el teatro popular asturiano como una fuente de riqueza y una fuente de comunicación, una fuente de publicidad para el régimen. Cuando acaba la Guerra Civil, o mejor dicho, cuando acaba el Frente del Norte, hasta el año 39 va a producirse un vacío y con el franquismo recupérase la idea de compañía asturiana. En este caso, vencellada a José Manuel Rodríguez, que es el gran actor de la compañía asturiana y del teatro popular asturiano. José Manuel Rodríguez va a traer así a todo el elenco, tanto de la su compañía anterior como de la compañía de Felipe Villa, y entonces genera una serie de montajes de gran importancia, de gran altor. Sabe esto el régimen, entonces en el año 39 debuta y en el año 40 ya están en Madrid estrenando, en el Teatro Pavón, en el Teatro Calderón, y allí va a recibirlos la mujer de Franco, ¿no? Sí, sí. Pilar. Asturiana también. Asturiana, sí. Cuando muere José Manuel Rodríguez en el año 46, queda descabezado todo esto, ¿no? José Manuel Rodríguez, aparte de ser un gran actor, era un gran productor. Agarra el testigo Eladio Verde. Eladio Verde había sido un autor que en los años 30 había empezado a despuntar, pero con José Manuel Rodríguez pues llega al tope. Eladio Verde lo que fai es adaptar a un lenguaje propio el teatro popular asturiano y dar a unos personajes que son los característicos, los viejos, una importancia extrema.
provoquen gran comicidad, la xente está esperándolos, y failos a medida de los actores principales, pues de Aurora Sánchez, de Rosario Trabanco, de Rufino Peña, sobre todo de José Manuel Rodríguez. Entonces agarra él esta rienda y va a tenerla más o menos 3-4 años, hasta que llega a uno de los grandes actores de la historia del cine y del teatro, tanto en el Estado como en Asturias, que es Antonio Medio. Sí. Antonio Medio llega en el año 49, cuando se fai un aniversario del centenario del tren de Xixón a Pola de Llaviana, y faen un montaje el Ayuntamiento de Xixón. Él sabe del éxito que tienen estas compañías de la compañía asturiana, y por lo tanto lo que va a hacer es intentar producir una xira por el norte de España, después de producir una xira por Asturias. Fracasa. Y entonces ahora sí que queda descabezado totalmente. Hay nuevos intentos con Rosario Trabanco, con Rufino Peña, pero bueno, no van a ser quien a colocarse al altor que tenían antes. Ya estamos en el año 54, sí. Y llega uno de los grandes finxos del teatro costumista, del teatro popular de la compañía asturiana, que es el Viaxe a América. Un empresario de Xixón pon una cantidad importante de perres, medio millón, salía en la prensa asturiana, y marchen para América. Están en Cuba, están 4 meses en Cuba actuando, llenando teatros como el Teatro Martí de La Habana, están en Santiago, en Camagüey, en un montón de lugares, actuando para la televisión, actuando para la radio, y dan el salto a Santo Domingo, a la República Dominicana. Y empieza a haber problemas. Pese que la xira pues no está muy bien planteada, que hay problemas para cobrar, que las actuaciones ya no son en grandes teatros, sino que bueno, van a ir a un albergue de señoritas, a una casa de señoritas, ¿cómo decirlo? No hay una casa de señoritas, un departamento de la Universidad de Santo Domingo, donde bueno, pues residían señoritas que estaban estudiando allí, pero llamas así, ¿no? Una casa de señoritas, ¿no? Y luego cuando van a Puerto Rico ya tienen el gran problema que este empresario no ellos renueva los contratos, todas las promesas de hacer una xira por Venezuela, por ir a Florida, de ir a México, destruyense, y agarra los carnés, los pasaportes, y marcha para España. Cuando llega a Asturias, fala muy mal de la xente de la compañía, que bueno, que no habían trabajado lo suficiente, y cuando vuelven otra vez, gracias al consulado de España en San Juan, y gracias a empresarios de la Casa de Asturias en Puerto Rico, consiguen volver, porque habían quedado sin un duro, sin la documentación y sin nada. Esto que cuando lleguen, pues responde el mismo diario, viendo ya que lo que se tramaba este hombre, responde a todas las acusaciones, permite que hablen los actores y demás, y bueno, queda tocada la compañía asturiana, el teatro popular, pero no por el tema artístico, que tenía un gran nivel, sino por temas de producción. Ellos no eran grandes productores, eran buenos artistas, pero no sabían producir los espectáculos. Claro, que estamos eso, que ese proceso ahora tan guaño, y ese proceso, Sergio, de recuperación, ¿no? Y cuando se recupera, digamos, aparte, prestónos mucho este percorrido que hiciste de estos 100 años de historia, cuando falamos eso, que en los años 60 folclorizóse mucho esta historia, ¿no? Y que ahora está dándose como más valir, ¿no? Más puxo, ¿no? Bueno, a ver, el problema que tiene este tipo de teatro es que es un teatro fecho desde abajo, ¿no? Entonces las personas que escriben no tienen por qué tener unos valores o no tienen por qué saber expresarlos. Sí pueden tenerlos, evidentemente, pero no tienen por qué saber expresarlos. Y un teatro muy sencillo en cuanto a la trama, que es casi siempre la misma. Bueno, suele haber 3 trames, pero suele ser siempre las mismas. Claro, ¿qué pasa? Que son unos trames que lleguen a conmover al público, por eso tienen tanto éxito. Garra de Sidros, garra de las comedias, garra de la comedia del arte, y son personajes muy llanos, muy normales, siempre son arquetipos, no van a cambiar, nunca muden, y
la mayor parte de la crítica teatral lo que busca es que el teatro, que en el teatro cambien los personajes, que tengan un proceso, en lugar de que el proceso lo tenga el público, el espectador, que es el que lo está mirando. Intenten otra serie de cosas, que también es muy loable, evidentemente, y dan obras teatrales de gran valir. Aquí en Asturias, pues el teatro siempre fue muy sencillo, porque era, como digo, estaba hecho para un público en concreto, que era un público que no buscaba otra cosa que el escaparse de la cotidianidad de la vida, que ya era una vida bastante dura, ¿no? Y un teatro burgués, no hay un teatro acomodado, porque sí que se pueden dar dentro del teatro popular situaciones bastante indeseables, ¿no? Como pues las peticiones de mano, que al final acaba triunfando el amor, pero en un momento hay una situación fastidiada, ¿no? Sí. Pero no es lo que prima. Entonces, claro, la crítica siempre va a primar cosas, otros modelos más elevados, que proceden de afuera, que no son propios de la sociedad asturiana, pero sí que para ellos están mucho más elevados. Y esto pasa en el teatro y pasa en cualquier otro tipo de estalla cultural aquí en Asturias. Y después también, cuando estamos hablando de teatro, de Compañía Asturiana de Comedies, estamos hablando de una cuestión que para nos es súper importante, que es el tema del asturiano. Interesábamos saber cómo se tiene trabajado ese tema, en el aspecto, por ejemplo, cuando la dictadura, cuando todos esos temas que a lo mejor esto del asturiano, o el bable como llamaban ellos, a lo mejor sí, no tenía mucha, digamos, había como veíase mucho peligro en ello, ¿no? Bueno, no había problema. A ver, cuando la dictadura de Franco, al entamo de la dictadura de Franco, entendíase este teatro como una forma de evasión para la xente, pero que non atacaba para nada las bases del régimen. Entonces, que falasen en asturiano, en el meloso bable que llamaban, pues entonces non había ningún problema. Entendíase que era un español asturianizado, con algunos giros, para que luego cuando saliesen fuera, pues fuera perfectamente entendible. La realidad es que se fala en asturiano, los personajes falan en asturiano, búscase la verosimilitud. En el momento en el que un personaje o un actor no sabe pronunciar o el personaje dice cosas que no cuadren dentro de lo que es la sociedad, ese personaje descártase. De los personajes arquetípicos, que tenemos aquí unas villas de ellos también en cuanto al teatro costumbrista asturiano. Esto ya es teatro costumbrista asturiano, sí. El género literario del teatro costumbrista. Tenemos a los foriatos, que son esas personas que vienen de fuera y inician la acción, rompen con la cotidianidad de lo que es la vida en aldea o la vida en Xixón, en Cimavilla o donde fuera, y entonces generan una acción, generan una serie de conflictos. El foriato fala en español, pero en un español muy enrevesado, muy gongoriano, muy complicado. Yo tengo la experiencia de haber ido a Valladolid y que no entendieran bien lo que estaba diciendo aquellos dos personajes que estaban falando en un español muy raro. Rinxaba ellos a ellos de la misma forma que a nosotros nos rincha cuando hay un asturiano que no nos suena bien, ¿no? El resto de personajes falan en asturiano. Y es verdad que existe una diglosia en Asturias, y como buscamos esa verosimilitud, si tenemos un academicismo extremo, pues la gente también iba a rinchar. Claro. Porque si estamos poniendo que son de, yo qué sé, de Pola Chena, por ejemplo, sí, y ningún te va a falar con la chevaqueira, pues van a decir, oiga, esto no es de aquí, esto puede ser de otro lado, ¿eh? Claro. También es cierto que, salvo en les obres del principio, que son de Xixón, unes cuantes estampes de Bonet que son de Ubieu, perdón, de Bonet no, de Iglesias, de Alfonso, sí, Iglesias, el de Pinín y Pinón, sí, y Telva, sí, que son de Ubieu, porque Bonet fai unes de Xixón. Y dándoteles más fondes gracias, remataría con una esvilla pequeñina que
el tema justamente de lo que lle el éxito, ¿no? La compañía asturiana de comedias, cada vegada que representa, y un éxito descomanado, sobre todo siente, bueno, estamos hablando de personajes muy estereotipados, que a la xente y presta, sobre todo cuando vas a sesión, que está siempre en lleno, todo el xovellanos y todo el tema, digamos que ves xente mayor, ¿no? Porque eso lle lo que ellos presta, pero ¿por qué, en un minutín, por qué se llega también a eso? Porque lle lo que ellos, porque muchas veces son ambientes rurales, se siente a lo mejor que viven en sesión, pero que tenga acordanza de lo que facían antes, ¿no? Hay una cosa que lle muy importante dentro del teatro, que el teatro conmueve. Si el teatro logra transmitir desde arriba del estables lo que se está diciendo, ese teatro va a triunfar, sea el tema que sea, en el público, claro. El teatro popular asturiano, el teatro costumista asturiano, busca conmover al público. Y al conmover al público, al empatizar, al que esas personas empaticen contigo, van a volver a verte. Eso es una cosa, y es la clave del éxito, la única clave del éxito que hay. Si después buscamos ofrecer pues una serie de ideas para transmitir, bueno, pues lleva un tipo de teatro diferente. A lo mejor no conmueves. Hay obras que sí que pueden conmover, no sé, cosas de Federico García Lorca o de Nieva, pues eso puede conmover. Este teatro es sencillo, los arquetipos ya los conocen todo el mundo, no hace falta que piensen ni que estemos presentando a los personajes porque ya los conocen. Las trames son muy repetitivas, pero estamos buscando en llenarles de una comicidad que la gente también los articule y los atraiga. Entonces, pero el fundamento y es eso, y es que conmueven. Estamos ofreciendo una visión de Asturias que podías haber vivido, aunque no la vivieres en primera persona. Paciente que en principio había emigrado del campo a la ciudad, que si hubiera quedado en la ciudad, o sea, en el campo, perdón, y era muy probable de que de venir el foriato lo hubiera vivido de esa forma. Claro. Y entonces eso, aunque nosotros, yo viví en Xixón toda la vida, sí. Yo no soy de campo en absoluto, ni tengo parientes que viviesen fuera. Yo sé que eso es una esencia mía, que yo podía haberlo vivido. Eso es una de las cosas importantes. Pues más nada, que damos la enhorabuena, como decíamos, estáis hasta el 29 de mayo con esta exposición per guapa y que, bueno, presta mucho Sergio Huelga, pues muchísimas gracias por atender al Deriques de Asturias y enhorabuena por transmitir, enhorabuena por el labor que facéis, que lle per importante. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Darle gracias al Concello de Menes y a Muy Televisión. La semana que viene, más, aquí, en Alderiques de Asturias. ¡Talleu! Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.